Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, estamos en Efesios capítulo 3 y decimos que Pablo en realidad en este capítulo quiere establecer a los santos, quiere que los santos sean constituidos con la palabra, ¿ve? Y bueno, pues hay muchas palabras ahí en capítulo 3 del libro de Efesios, ¿verdad? O sea, muchas palabras muy importantes. Por ejemplo, mire, en el versículo 1 la palabra prisionero. Versículo 2 la palabra mayordomo o mayordomía, como usted quiera. También la palabra gracia. En el versículo 3, la palabra revelación. En el versículo 4, misterio de Cristo. En el versículo 5, pues, si usted quiere, la palabra revelado o revelación. También la palabra espíritu, por el espíritu. Es importantísimo. Todas estas palabras son palabras claves, muy poderosas, hermanos. Sí. O sea, en el versículo 7, ministro. ¿Ve? Dice en el versículo 8, las inescrutables riquezas de Cristo. En el versículo 9, o sea, la economía de Dios. También la palabra misterio escondido. En el versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios. ¡Wow! Y luego también en el versículo 11, conforme al propósito eterno. Bueno, ahí es donde estamos, hermanos. En el versículo 11. Todas estas palabras importantísimas, todo es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estamos hablando del propósito eterno de Dios. Vuelvo a decir, hermanos, lo quiero decir pues de una manera honesta, ¿me entiende? Y digo, por muchísimos años he escuchado, hermano, hermana, es que Dios tiene un propósito para usted. Y uno hasta parece como que, como que le dan cuerda, ¿me entiende? Como que uno le brillan los ojitos y, ¿de veras Dios tiene un propósito para mí? Sí, sí, hermana, sí, hermano. ¿Y cuál es ese propósito, hermano? Pues el propósito eterno de Dios, hermana, el propósito de Dios. Pues sí, pero entonces, ¿sabe qué? La manera en cómo se dice es que usted a lo mejor va a ser un gran pastor, o un gran apóstol, o un gran profeta, ¿sí me entiende? O a lo mejor un money maker, un hacedor de dinero, ¿ve?
ese es el sentido de las palabras cuando hablan y le dicen, Dios tiene un propósito para usted, hermano, hermana. Y uno, se vuela uno todo, No, hermano, el propósito eterno de Dios es bien definido para todos los creyentes. Para hermanos y hermanas es el mismo propósito. Que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ahora, estamos en Efesios capítulo 3, versículo 11. Y ya hablamos, ¿verdad? Hemos hablado. Y estábamos en el mensaje pasado, estábamos en Génesis 1:26. Quiero traerlo, ¿verdad? Pues hablamos de Isaías 9:6. Y el día de ayer hablamos de Génesis 1:26. Fíjense nomás qué específico es Génesis 1:26. No, nomás considérelo. Quiero que pase tiempo, hermano, en ese versículo. Que su mente pueda establecerse en ese versículo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Pero esto es lo que quiero que subraye, ¿me entiende? Y que lo medite y que lo cheque y permanezca en él. A nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra. A nuestra imagen. Y luego decimos una cosa, hermanos. Mire, decimos que el Antiguo Testamento, escuche, porque esta es la manera de ver el Antiguo Testamento, No piense que estoy inventando nada de mí mismo, no, pues es que Dios mismo lo hace de esa manera, ¿me explico? Pues no estoy inventando nada, hermano, no estoy inventando el hilo negro, no, hermanos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Me gustaría, hermana, mire, yo sé que ustedes son bien inteligentes, yo sé que en realidad son de mucha capacidad. Pues si tiene una concordancia o simple y sencillamente a través de la misma Biblia, siga esa palabra imagen y vea cómo el Nuevo Testamento va a explicar esa palabra imagen. Escuche lo que le digo. Siga la palabra imagen y sígala para el Nuevo Testamento. Y vea de qué manera Dios. Perdón, hermanos. Vea de qué manera el Señor está interpretando. Cómo la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Ve? Cómo el Antiguo Testamento se explica, en el Nuevo Testamento. Escuche, el Antiguo Testamento se explica en el Nuevo Testamento. Cuando usted quiera elaborar algo de la palabra, yo le quiero decir, ¿verdad? A lo mejor se oye así medio muy, pues, ¿cómo le diríamos? O sea, a lo mejor muy orgulloso, muy soberbio, ¿verdad? O sea, pues queremos mostrar cómo Dios lo hace, ¿me entiende? Nada más. Entonces, yo porque mire, a veces nos enfrascamos en el Antiguo Testamento y nos enfrascamos tanto que todo nuestro hablar es del Antiguo Testamento, pero sin ninguna base realmente. Porque no hay luz, porque no se interpreta adecuadamente. ¿Ve? Pero cuando ya vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, estoy hablando de Génesis capítulo 1, versículo 26. Estoy hablando de la palabra nuestra imagen.
O si lo decimos más específicamente, estoy hablando de la palabra imagen. Ahora, estoy diciendo, hermano, hermana, que usted debe de ir al Nuevo Testamento y vea, siga la palabra imagen. ¿Cuántas veces se menciona la palabra imagen? Pero no solamente quiero que haga eso. Fíjese, yo me gustaría que usted acomodara la palabra adecuadamente en el orden que es. Sí, porque esa palabra imagen, o sea, haga de cuenta, si usted la ve en el Nuevo Testamento, tiene un orden, ¿ve? Digo, eso es lo que le quiero decir. Digo, no se la quiero poner facilita, ¿ve? Porque, pues digo, yo se lo puedo decir. Y luego ya que yo se lo diga, no, pues está bien fácil. Pues sí, pues sí. Pues si ya se lo dijo el hermano Adolfo, pues sí. Pero si usted labora, wow, qué diferente va a ser, ¿eh? Qué diferente va a ser. Y la palabra imagen realmente va a cobrar el sentido, ¿me entiende?, que Dios le da. O sea, ese es el poder de la palabra. Usted va a tener la realidad de lo que Dios le quiere mostrar. ¿Qué quiere decir? Perdón. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Y qué quiere decir también cuando dice, a nuestra semejanza? Digo, si usted sigue la palabra, wow, usted va a ser alumbrada. Usted, hermano, va a ser alumbrado. Pero digo, yo me gustaría que usted lo hiciera, digo, nada más por usted mismo. Para que usted sepa cómo hacerlo, para que usted sepa cómo elaborar, para que usted sepa cómo interpretar, para que usted sepa cómo poner la pieza en el rompecabezas adecuadamente y que entonces se pueda ver el cuadro claro de lo que Dios quiere. En el pasado ya lo he hecho esto, hermanos, ya lo he hecho y ya he hablado sobre la palabra imagen y ya he hablado de cómo debe de ser puesta esta palabra imagen, ¿sí? De manera que podamos tener una realidad, ¿ve? De cómo va a trabajar esa palabra imagen en nosotros, ¿ve? Hasta que finalmente seamos glorificados. Ese sería el punto culminante. ¿Ve? Entonces, ok. No más, mire, le voy a decir, o sea, Romanos 8:29. Escuche. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Haga de cuenta que le estoy dando Génesis 1:26 como el comienzo, Romanos 8:29 como el fin. Y todavía ahí en medio falta poner varios más. Digo, eso se lo quiero dejar de tarea. Si usted lo hace, wow, me encantaría. Me encantaría. Y digo yo, para avanzar en la manera en cómo Dios lo hace, cómo Dios lo piensa y lo lleva a cabo. ¿Por qué razón? ¿Me entiende? Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Nomás considere. ¿Usted piensa que está escrito al azar nomás, hermano? No, hermano.
No, hermana. O sea, está escrito así, con el sentido que debe tener. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén, hermanos.